Listo. Entonces, nos vamos con gestación por sustitución o como está regulado, maternidad subrogada. Vamos a ver las implicaciones ético-jurídicas y la regulación que hay al respecto a nivel aquí en México y a nivel internacional. La gestación por sustitución o maternidad subrogada es una práctica muy antigua. La verdad es que, como lo referíamos en clases anteriores, es algo que ha sido usual. Tal vez la controversia ahorita y lo que se ha armado es que no, antes pues no había un contrato, sino que se hacía por costumbres o por prácticas socialmente aceptadas y pues ahora tenemos la controversia respecto a cómo se debe regular, si la mujer debe de recibir un pago, qué se hace si los niños están enfermos, etc. Pero como les digo, es una práctica muy antigua. Incluso les traigo esta cita que es de la Biblia, y si encontramos ejemplos como el de Sarai, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, ¿no? Ahí está, ya tendrá Abraham el ruego de Sarai, ¿no? Y la cita. Entonces es una práctica que, como les digo, es usual. Perdón, es que ya me moví de aquí. Entonces, bueno, y continúa, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ese es otro ejemplo, tuvo envidia de su hermana y decía, Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, yo soy acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre. Y ella dijo, he aquí mi sierva Pila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Esta era, incluso en fragmentos que estuve buscando de la regulación, esta frase, ¿se acuerdan que antes en derecho romano nos enseñaban que los contratos tenían esta solemnidad y había que pronunciar ciertas fórmulas para que el contrato naciera la vida jurídica? Pues esta forma o esta sentencia que dice ella, y dará a luz sobre mis rodillas, pues era lo que se tenía que pronunciar al momento que a ella, a la mujer que era la que iba a aceptar al niño, le ponían en las rodillas al bebé y se entendía entonces en la tradición, en estas costumbres, que el niño había nacido de ella porque estaba en su regazo, porque estaba en sus rodillas. Entonces, por eso incluso se pronunciaba la fórmula y queda aquí el registro de cómo eran los usos y costumbres, y eso se estilaba, ¿no? Y darás a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Vilma su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz a un hijo, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios también, oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Adán, ¿no? Y ahí viene la cita de donde lo estoy extrayendo. Y como les digo, el concepto de dar sobre rodillas se refiere al rito de adopción que se hacía, que bueno, ahorita en tribunales se hace, y vamos a ver cómo lo regulan, que tienen que desconocer la paternidad, tienen que renunciar a la maternidad y se tiene que adoptar al menor, por ejemplo, que es lo que pasa en Inglaterra y en otros estados o en otros países. Y aquí ya viene, ¿y cuál es el origen? Bueno, venía desde acá, que sea y dar a los sobre de rodillas, y ese rito de adopción. Se colocaban al bebé en el regazo de la mujer que deseaba adoptarlo, para indicar que era como si legalmente ella lo hubiera dado a luz, ¿no? Se entendía que si lo tenía ella en esa posición es porque ella lo había dado a luz, y por consiguiente pues era su hijo, ¿no? No había más prueba que recibir, ¿sí? Entonces, como ven, los antecedentes pues son realmente muy antiguos, y así podemos tener un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, la gestación por sustitución no es algo nuevo,
Sin embargo, pues la forma de regularlo, y ahora lo que vemos, ¿no? Si interviene material de donadores o no, entonces cómo va a quedar regulado y los casos que se han tenido, ¿no? Incluso hay casos donde la pareja que había tenido al niño, un mes antes de que el niño naciera, por ejemplo, uno de los cónyuges se divorciaba, ¿no? Y alegaba, no es mi hijo, yo no tengo participación biológica con él, entonces no es mi hijo. Y este tipo de controversias es las que hemos estado viendo y por eso está en el foco y lo hemos venido observando con las lecturas y los reportajes, es por ello, ¿no? Pero es una práctica realmente antigua. Y aquí, bueno, como ya habíamos establecido que preferíamos llamar la gestación no maternidad, y la maternidad conlleva una construcción cultural y social, y no necesariamente para ser madre una mujer debe de embarazarse y concebir o dar a luz. Puede ser perfectamente una madre de adopción y ejerce su maternidad y la va conformando, la va ejerciendo a través del tiempo y de sus acciones. Entonces, por eso yo opto más por llamarle gestación y no maternidad, porque en este caso va a participar la gestante y va a entregar a los padres, que son los que tienen el deseo de asumir la filiación con ese menor. Entonces, por eso yo prefiero llamarlo así. Y lo de subrogada, bueno, pues ya también habíamos señalado que pues, la subrogación atiende a esta idea de que hay una obligación previa y se da una sustitución de sujetos en esa relación jurídica, en este caso del deudor, y otra persona queda como el deudor. En este caso, es difícil establecer cuál es la obligación jurídica previa, de qué costaba y de qué forma se están subrogando como deudores, ¿no? Y por qué tienen calidad de deudores los que quieren ser los padres, ¿sí? Entonces, es difícil en esta parte porque como la subrogación nació como una forma de transmitir obligaciones, y aplica para contratos y otro tipo de situaciones, entonces también es complicado lo de subrogación, ¿no? Sin embargo, lo tenemos regulado con esa denominación y pues también no vamos, tampoco es tan gravoso, nada más yo aquí por pureza, pues sí me hace ruido lo de subrogar, ¿sí? Otros nombres que a mí sí ahí sí condeno un poco más porque no me gusta realmente cómo suenan, el arrendamiento o alquiler de vientre, no me gusta mucho el concepto, el término, pero también se le llama de esta forma. A mí no me gusta llamarle arrendamiento por cómo se oye y también por arrendamiento del vientre, ¿no? O sea, no me gusta, pero también recordar que, bueno, pues arrendamiento aquí no sería válido porque no es un objeto, no podría ser un objeto indirecto en el contrato, porque hay ilicitud en el objeto, motivo, fin, ya que como estuvimos viendo por el artículo 327 de la Ley General de Salud, el cuerpo no está dentro del comercio, es inalienable, ¿no? No está dentro del tráfico jurídico el cuerpo ni sus componentes. Por consiguiente, no puede ser materia del contrato. No podríamos decir que hay un arrendamiento sobre el vientre o que lo alquilamos, ¿no? En este caso. Por eso también, pero en otras lecturas, en otros lugares, lo pueden encontrar de esa forma, ¿sí? Ay, yo ya ando muy imprecisa con las. ¿Sí? Y aquí, ¿en qué consiste? Bueno, esto lo estoy extrayendo de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, para que nos expliquen jurídicamente en qué consiste. La técnica conocida como maternidad subrogada, gestación subrogada o por sustitución o útero subrogado consiste esencialmente en que a una mujer se le implante un cigoto o embrión en su útero con el fin de que se geste el nuevo ser hasta su nacimiento, con el compromiso de esa mujer de abandonar o entregar al recién nacido, con el fin de que la madre, el padre o la pareja que la contrató lo asuman como hijo. Y
en el que puede haber diversas modalidades, pues la madre gestante puede o no aportar el óvulo y el espermatozoide puede o no ser dado por algún miembro de la pareja que la contrató. Y aquí está la fuente donde lo estoy extrayendo, es de una sentencia de la Suprema Corte. Y cuáles son las implicaciones que encontramos, que ya estuvimos discutiendo. Nada más aquí vamos a hacer una pequeña síntesis porque eso ya lo estuvimos discutiendo abundantemente gracias a sus participaciones. La gestación por sustitución es una técnica que ha sido objeto de cuestionamientos en el campo de la bioética, en la doctrina jurídica, respecto a la validez, tanto ética como jurídica. Muchos consideran, hay partes que consideran que atenta contra la dignidad de las personas, porque implica que el cuerpo de la mujer y la filiación del bebé sean materia de una transacción. Esto es parte de los posicionamientos en contra. Eh, y que entren y sean parte del comercio, pues el cuerpo de la mujer y también ese niño que se va a dar a luz, ese bebé. También otros apuntan a que se desdeña este lazo o vínculo afectivo, que no solamente es biológico, este vínculo que se genera con la madre gestante, eh, sino que también las implicaciones psíquicas que tiene para la mujer, porque pues, no, durante 9 meses de alguna u otra manera va a estar conviviendo con ese bebé. Entonces hay observaciones al respecto y también se le ha condenado por esta parte, ¿no? Otras, desde luego, señalan que es una instrumentalización de la mujer, porque muchas de ellas son mujeres de escasos recursos y quienes pueden acceder, ya que como vimos, pues sí se ha mercantilizado y son cantidades importantes de dinero y paquetes que se venden a las parejas para llevarlo a cabo. Entonces dicen, bueno, pues las que menos reciben dinero en todo caso son las mujeres y que pues en este caso con la creación de mayores desigualdades, algunos dicen con esta figura jurídica se crean mayores desigualdades para estas mujeres y pues las mujeres con menores recursos pueden quedar relegadas respecto a personas que tengan un mayor poder adquisitivo. Esas son de las implicaciones que hay. Por otra parte, también tenemos que, ahorita no estoy hablando mucho de ello porque lo van a ver con la otra lectura y por eso no quiero abundar, pero pues también está esta parte de la autodeterminación, del libre desarrollo de la personalidad, de la idea de cómo la persona concibe su dignidad, y el derecho a la disposición que tiene sobre su cuerpo, que es una discusión que viene desde hace muchos años y que este tipo de discusiones empezó, por ejemplo, con el aborto, y qué tanto la mujer podría decidir sobre su cuerpo y si existe o no un derecho a la disposición del cuerpo. También autonomía reproductiva, etc. O sea, todas estas implicaciones que también pueden ser como argumentos a favor de la maternidad o gestación por sustitución, que también les digo, abordaremos, aquí no lo incluí, para ya no hacerlo tan extenso, abordaremos en las sesiones siguientes si hay una propiedad sobre el cuerpo y si podemos disponer ilimitadamente de él o no. Ya nos meteremos con, con esas discusiones. Los tipos. Hay algunos tipos, estos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que va de acuerdo a si hay participación de material biológico de la gestante o no. Entonces vamos a ver. Y también la otra clasificación es si hay remuneración económica o simplemente es altruista. Está la tradicional, así se le conoce, donde la mujer gestante aporta también su óvulo, pero el espermatozoide proviene del padre que solicita la subrogación o de un donante. El bebé es concebido por medio de inseminación artificial o fecundación in vitro. La gestacional, cuando el óvulo y espermatozoide son aportados por la pareja, ¿sí? En estos casos la mujer embarazada no tiene ninguna relación genética o biológica, digamos, con el menor, y este embarazo se alcanza igual mediante fecundación in vitro.
También, como les anunciaba, puede dividirse en otros subtipos o tipos de acuerdo a la remuneración o pago económico. En la altruista, bueno, cuando la mujer lleva a cabo el embarazo y lo hace sin ningún ánimo de lucro, es decir, ella no obtiene ningún tipo de remuneración o pago por su servicio, los padres biológicos se responsabilizan, sí, por todos los gastos médicos y legales, y es posible que se incluya una compensación por otros aspectos que afecten el bienestar del embarazo y la gestante, como atención psicológica, alimentación, ropa. La mujer en algún periodo tendrá que dejar de trabajar. Bueno, este tipo de situaciones, dicen ahí puede haber una compensación, pero sigue siendo altruista la gestación por sustitución. Aquí tenemos la onerosa, cuando la gestante sí va a recibir una suma de dinero. En este caso, las madres suelen trabajar o las gestantes suelen trabajar por medio de una agencia especializada, que es la intermediaria, la que hace el contrato y la que las va a tener en ciertas áreas especiales para que las mujeres, pues digamos que tengan algún tipo de retiro o reclusión para cualquier situación que se pudiera dar y que estén atendidas las mujeres, ¿sí? El monto pues varía mucho, veremos, hay algunos topes como Grecia, que pone topes, y en otros no. En Inglaterra, en Estados Unidos, no se manejan topes y a veces sí son cantidades estratosféricas y no, luego dicen que no se alcanzan a justificar. Pero bueno, es esta parte de pues que sí hay eh, una remuneración económica. ¿Y cuál es nuestro marco legal? Bueno, acá tenemos Tabasco, Sinaloa y Querétaro, que no la puse aquí, pero Querétaro prohíbe expresamente la gestación por sustitución. Es el único estado, me parece que sí la tiene prohibida. En otros estados lo que pasa es que no se menciona y no hay regulación, o sea que no nos dicen ni sí ni no. Querétaro sí la prohíbe. Lo que sí les dice a Querétaro tiene, por ejemplo, la adopción de embriones. No puse el artículo, ahorita se lo busco para que tengan el fundamento por si lo quieren, pero bueno, es esa parte. Y bueno, de acuerdo al artículo 380 bis, en el Código de Tabasco, la gestación por contrato se efectuará a través de la práctica médica, mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por los padres contratantes cuando la madre pactante padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero. Ahí está la definición. Y la legislación allá en Tabasco indica que existen dos formas. La maternidad subrogada, que implica que la gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos y que después del parto entregue al recién nacido a la madre contratante mediante adopción plena. Bueno, esto es del Código Civil para el Estado de Tabasco. Y la otra que es la sustituta, la gestación sustituta, la maternidad sustituta para ellos en el código, implica que la gestante sea contratada exclusivamente para aportar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos de la pareja o personal contratante. El perfil de la gestante también, ¿qué nos dice la ley? Tiene que ser una mujer sana, con un entorno social estable, libre de violencia y su condición física y psicológica sea favorable para el adecuado desarrollo de la gestación. Ninguna mujer que padezca alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía podrá ser contratada como madre gestante. Pueden ser contratadas como gestantes solo las mujeres de entre 25 y hasta 35 años de edad que tengan una buena salud biopsicosomática, por lo que nos dicen casi todas las regulaciones, eh, aunque sea de nivel nacional o internacional, coinciden en este aspecto. En caso de que la gestante sustituta o su cónyuge demanden la paternidad o maternidad, solamente podrán recibir previo reconocimiento de su cónyuge la custodia del producto de la inseminación
únicamente cuando se acredite la incapacidad o muerte de la madre o padres contratantes, ¿no? La única forma en que podrían acceder a tener el parentesco legalmente con ese niño. Si no, pues se tiene que respetar el contrato. Esto se hizo como una norma prohibitiva o taxativa, que dice, pues, si no es esa opción, no puedes, no hay más, y tienes que cumplir con el contrato. Porque ahorita veremos algunos casos que les traigo de ejemplo, donde pues no se cumplía con el contrato, se iban a juzgados y todo lo que, los argumentos que se utilizaban. El contrato debe ser firmado ante notario público, les da estas formalidades especiales, quien estará obligado a exigir de los contratantes la presentación del dictamen médico, tanto de que la mujer está bien, como que se tiene que probar que ya se sometieron a otras formas de inseminación artificial, a otras técnicas que no han logrado el cometido y que la mujer está presentando una imposibilidad para tener el hijo ella, ¿no? Para gestarlo, y que por eso recurren a la maternidad. Entonces, eso también se tiene que cerciorar el notario. Una vez que se ha suscrito el instrumento jurídico ante el notario, deberá ser aprobado por el juez competente. Vean, hay una doble intervención ahí, tanto del notario con la fe pública y del juez, a través del procedimiento judicial no contencioso en el que se reconozca el vínculo entre los contratantes y el feto, y a su vez que la gestante y en su caso su cónyuge o concubino renuncien a cualquier derecho de parentesco con el recién nacido. Esto también se iguala un poquito, ahorita vemos las legislaciones internacionales, a lo que hace Inglaterra y a lo que hacen otros países, ¿no? Incluso muchos de ellos lo que dicen es que previamente tiene que quedar definida, antes de empezar el procedimiento, tiene que quedar definido quiénes van a ser los padres del menor y el reconocimiento de este. Uh-huh. El asentamiento del recién nacido deberá realizarse mediante la figura de la adopción plena aprobada por juez competente. O sea, vean, primero hay esta intervención jurisdiccional y después también ya cuando se verifique el alumbramiento tiene que darse en adopción el menor, siguiendo la legislación de adopción, y será obligación de los padres contratantes garantizar con una póliza de seguro de gastos médicos mayores expedido por una institución de seguros establecida legalmente en territorio nacional que cubra los gastos originados en atención del embarazo, parto y puerperio a favor de la gestante sustituta o subrogada. ¿Sí? Ay, perdón, es que no, no, es que no los veía. A ver, no sé por qué no los puedo ver, pero bueno, espero que ustedes sí me vean, si no me avisan. El contrato solamente puede ser llevado a cabo por nacionales. Aquí también tiene esta restricción, solamente para nacionales. Y luego está Sinaloa. Digo, tienen más artículos. Yo nada más escogí los que se me hicieron más importantes, pero tienen mucha, está más extensa la regulación. Yo hice un pequeño resumen para no abusar de tanto artículo. Está Sinaloa, que está regulado en el artículo 284 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, donde de nuevo se hace el señalamiento respecto a la subrogación, de igual forma, y las personas casadas, las disposiciones, las personas casadas no podrán donar esperma u óvulo artificialmente a madre portadora, ni a reclamar la progenitura, a no ser que obtuvieran el consentimiento de su cónyuge, pero en el caso de que demandaren la paternidad o maternidad, no podrán recibir la custodia del producto de la inseminación, salvo por la incapacidad o muerte de la madre, y siempre
con la anuencia de su cónyuge, ¿no? El cónyuge. Entonces, en este caso, bueno, como una forma de dar ahí seguridad jurídica de que no se vaya a echar para atrás la gestante y ya no quiera entregar al menor, pues solamente da esta posibilidad para que ella pueda tener la custodia si es que hay incapacidad o muerte de los padres. La maternidad de sustitución admite las siguientes modalidades en Sinaloa: subrogación total, que implica que la mujer gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos y que después de la gestación y el parto entregue el hijo a la pareja o persona contratante. Subrogación parcial es la que se da cuando la gestadora es contratada exclusivamente para aportar en su vientre un embrión fecundado in vitro que le ha sido trasplantado, pero que proviene de la unión de espermatozoide y óvulo de la pareja o persona contratada. Otro de los tipos que aquí en Sinaloa sí regula el tipo oneroso se da cuando la mujer acepta embarazarse en lugar de otra, tal y como si se tratase de un servicio por el cual se paga una cantidad cierta y determinada, además de los gastos de gestación. Aquí el legislador, como ven, por eso se refiere como si te tratase de un servicio, porque, pues, insistimos, el cuerpo no entra dentro de un objeto indirecto de un contrato, por consiguiente no sería factible, carecería de un elemento de validez, habría ilicitud en el objeto, motivo y fin, toda vez que es una norma dispositiva al artículo 327 de la Ley General de Salud, es decir, no me da opciones, por eso es dispositiva, y te estoy diciendo lo que tiene que ser. No te estoy preguntando si quieres o no. A eso se refieren las normas prohibitivas o taxativas, son parte del orden público. Pero para no meterse con esta parte y no hacer eco en que era por la prestación del cuerpo de la mujer, se dice, bueno, se va a embarazar como si le diera un servicio, ¿no? Entonces habla de esta forma y en virtud de ello, de que se está prestando un servicio, pues se permite que reciba una remuneración económica a cambio de ello, ¿no? Como si fuera un trabajo, ¿sí? Entonces está esta modalidad en Sinaloa y también tienen la altruista, en la que se da cuando la mujer gesta, pero lo hace de manera gratuita, no se le da ningún pago. Y tenemos el marco legal internacional, que es lo que a nivel internacional, cómo se regula. Tenemos en Estados Unidos, que fue precursor de la figura, ¿sí? Hay datos de que el primer contrato fue en 1957 en el estado de California, que California, pues, se caracteriza por ser muy liberal. Por ejemplo, también California en Estados Unidos fue de los primeros en aprobar el aborto. Entonces, por esta parte, y ahí se da el primer contrato. Y el caso que llega por primera vez a tribunales por una discusión de este tipo fue en 1986, con el caso de Baby M, así se le conoció para censurar el nombre de la menor, era una bebé. La madre biológica no entrega al bebé. En el contrato estaba establecido que 3 días después del parto, ella debería de entregar al bebé, pero no lo hace y entonces, pues, se van al juzgado. En este caso, el juez consideró, ¿no? Revisó la validez del contrato y dijo es válido completamente y concedió la custodia a los padres de intención, como se les suele llamar, y también consideró que la madre biológica en este caso no tenía una razón justificable ni válida para cambiar de opinión, y también arguyó que tenía problemas psicológicos, que no tenía una estabilidad emocional y que también eso pues impedía que tuviera una inclinación o que fuera tan confiable este cambio de opinión que tuvo, que fuera tan genuino
por los problemas psicológicos que presentaba la mujer. Sin embargo, el juez sí le permitió tener visitas a la madre biológica, le permitió que tuviera visitas, que siguiera viendo a la menor. Otro de los casos sonados en Estados Unidos es el caso Busanca. En este caso, el padre de intención, un mes antes del nacimiento, el padre, el señor, un mes antes del nacimiento, le pide el divorcio a la esposa y además se rehúsa a reconocer a la hija, ¿no? A ese menor que va, a ese niñito que van a hacer, a esa niña, dice que no la reconoce. La ex esposa, pues después de ella va, tiene pasa todo, adopta a la menor, no hay problema, pero dice, bueno, pues también le voy a demandar la pensión alimenticia, ¿sí? Para la menor, ¿sí? Porque sí es su hija. Y ella alega, o sea, de su argumentación es que él estuvo de acuerdo en firmar el contrato y que eso daba una voluntad respecto a reconocer a la niña, a pesar de que él no había contribuido con material genético. El juzgador en este caso determinó, en primera instancia, es curioso porque el juzgador, incluso les traigo el dato, determinó que la menor era huérfana. Que esta menor es huérfana, ¿no? En primera instancia, más lo que resolvió. Pero bueno, puso ese detalle que yo dije, bueno, creo que no era huérfana, o sea, no sí tenía, o sea, no era un menor expósito donde no sabemos su origen, aquí sí se conocía el origen, pero bueno, eso establece el juzgador. Y en el último fallo, porque se van a otras instancias, el juez entonces determina que la maternidad estaba definida por la intención de procreación consignada en el contrato y que ese contrato lo había firmado y que estaba consciente la persona de cuál era el alcance, por consiguiente, si era su hija, era su obligación reconocerla y apoyarla económicamente con la pensión alimenticia. Esto es lo que se resolvió. Y este pues digamos que el marco, el derecho positivo vigente, ¿no? El derecho en Estados Unidos respecto a esta figura, que tenemos California, Connecticut, Maine, Nevada, New Hampshire, Washington, cuentan con la figura, ellos le dicen Prevere Order, ¿sí? Donde desde un principio, antes de que nazca, ya se establece la identidad y la afiliación de los padres de intención con ese niño que van a ser producto de la maternidad subrogada. A eso le llaman ellos previo orden, que es como una forma de asegurar que no haya estas controversias de no te la quiero entregar, no es tu hija, en realidad es mi hija. Para evitar eso es que tienen la figura de previo order. ¿Sí? Por su parte, Arkansas, Florida, Illinois, Dakota del Norte, Texas, Utah, Virginia, también cuentan con esta figura de Prevere Order, pero allá solamente en estos estados se restringe a parejas unidas en matrimonio, solamente para parejas unidas en matrimonio. Por su parte, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York admiten sin que exista pago para la gestante, ¿no? Tiene que ser forzosamente gratuita porque allá en estos estados sí se prohíbe que exista una remuneración económica. Y Luisiana, se las puse aquí aparte, Luisiana solamente la permite para parejas heterosexuales y casadas, ¿no? Solamente. Luisiana, digamos que es como más conservador en ese aspecto y hace esta, ¿no? Es como muy preciso al respecto. Luego está la legislación de Canadá. Ellos lo tienen regulada en esta ley, que es Assisted Human Reproduction Act de 2004. Es para parejas heterosexuales, o sea, cubre parejas, contempla parejas homosexuales, heterosexuales o personas sin pareja. También es factible para extranjeros, pero tiene que ser gratuita. No pueden pagar los extranjeros porque se lleve a cabo el contrato o el servicio, tiene que ser gratuita. ¿Sí? La gestante debe tener como mínimo 21 años, es la edad más bajita. 21 años, tiene que contar con un embarazo previo que haya sido viable, exitoso, y no podrá pedir remuneración
mayor a los gastos médicos relacionados con el embarazo y el parto. Pone ese tope. España. España no la prohíbe expresamente, pero sí tiene ahí un candadito, por eso quería platicar un poco de España. España tiene su ley número 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. Y en esa ley hace una prohibición expresa para que la mujer, o sea, le prohíbe a la mujer renunciar a la afiliación y establece que la afiliación se da por el alumbramiento y no se puede cambiar esa afiliación. Con esto cierra, ¿no? Le hace el candado y pues no es viable después una adopción, un desconocimiento de maternidad que devenga de una maternidad subrogada. Por eso dicen que en España tiene este candado la ley de técnicas de reproducción humana asistida, al señalar esto que les estoy poniendo aquí. ¿Sí? La donación de embriones tiene que ser gratuita, son parte de la regulación que tienen allá en España. ¿Está buena la ley de técnica de reproducción humana asistida? Sí, me gusta, es bastante completa. Yo sugeriría que regularan más o menos como lo hace España aquí en México, porque está muy completa esa ley, es muy precisa, no deja cabos sueltos, y también por eso la quería comentar, pero como les digo, no regula maternidad subrogada como tal, más bien la deja al margen y no la permite. ¿Sí? Se puede revocar la donación de células sexuales solamente por una causa extraordinaria si comprueba la persona que ya no puede tener hijos y que necesita que le regresen esas células sexuales y las reivindica de esa manera. Si no, ya no tienen, si no de otra manera no puede reivindicar sus células sexuales. Rusia. Allá en Rusia la mujer gestante no puede, está prohibido que ella aporte material genético. ¿Sí? Solamente se autoriza para matrimonios heterosexuales o para mujeres solteras. Como tal, Rusia no tiene una legislación, una ley en concreto, sino que tiene una dispersión normativa y en diversos cuerpos legales encontramos la regulación o pues ahí vamos a completando la regulación, ¿no? De qué dice tal código y qué dice tal ley y así se va completando la regulación en Rusia, pero no tienen una ley expresamente donde se puede encontrar en la normatividad de protección de la salud de la Federación Rusa, en el Código de Familia de la Federación Rusa y en la Ley Federal sobre el Estado Civil. Ahí en esas normas viene establecido sobre la maternidad subrogada. ¿Qué características tiene que tener la gestante? Tiene que ser una mujer entre 20 y 35 años, haber tenido un embarazo previo exitoso, la pareja debe de estar casada, y en todo caso solamente va a aplicar para mujeres solas, o sea, mujeres solteras, hombres no. Ahí hay una discriminación de la norma, pero bueno, así está en Rusia. Ucrania tiene, la regula en el Código de Familia y la Orden 781 del Ministerio de Salud. Se debe acreditar la pareja o los padres de intención, tienen que acreditar que realizaron fecundación in vitro y que tuvieron 4 intentos fallidos, ¿no? Incluso tienen que ser los 4 intentos, tienen que acreditar que fueron estos 4 intentos fallidos, ¿sí? Desde luego tienen que acreditar que tienen un problema, que no pueden ellos concebir y solamente aplica para parejas, o sea, los padres de intención solamente pueden ser parejas heterosexuales que estén unidas en matrimonio civil, desde luego, ¿sí? Aquí en Ucrania se puede elegir el sexo del bebé, a diferencia de en otras, o sea, está regulado expresamente, ¿no? En Ucrania. Otra y que estuvimos viendo en parte en el documental, pues es Grecia, con la ley 3098, Medically Assisted Human Reproduction. En esta igual la gestante no puede portar material genético como veíamos en Rusia. Tiene que haber, previamente tiene que existir una resolución judicial que establece que los padres de intención son los padres legales del menor por nacer. Como ven, también tiene esto para evitar algún otro tipo de controversia que veíamos en otros estados
y que acá en México han querido hacerlo con esta intervención previa de la autoridad jurisdiccional. Tienen que exhibir ante el tribunal el certificado médico en que se demuestre que tienen una imposibilidad para quedar embarazada, en este caso la mujer, y la madre de intención, que aquí sí lo marcan bastante en Grecia, la madre de intención no puede ser mayor a 50 años, ¿no? Les pone este tope. Para parejas, aplica para parejas heterosexuales unidas en matrimonio, también puede ser una unión de hecho, y para mujeres solteras. Ah, caray, duración. Bien, exacto. La compensación, que veíamos también en el reportaje, no puede exceder a 12,000 euros, ¿no? Solamente es el tope para pactarlo en el contrato. ¿Se permite a los extranjeros acceder al procedimiento? Sí, sí se permite. Por eso veíamos que tienen estas agencias y este turismo reproductivo. Reino Unido, que lo tienen regulado desde el 85 con la Surrogacy Arrangement Act. Y bueno, los padres de intención de igual manera tienen que llevar a cabo un proceso judicial previo en el que soliciten la paternidad o adopción a la madre del menor, porque legalmente para ellos y por esta ley, la madre gestante es la madre legal y ella tendrá los derechos sobre el menor. Por eso es que previamente ellos tienen que abrir un proceso judicial para solicitar que se les autorice la maternidad, la paternidad sobre el menor que van a nacer, o bien que se lleve a cabo la adopción, si quieren llevar a cabo la adopción. Se prohíbe en Reino Unido la remuneración económica, sí. Lo que muchos hacen es que si hay alguna compensación, la ponen como gastos, ¿no? Que se cubren gastos durante el embarazo y en el parto y después de. Entonces, por eso podría haber ahí un encubrimiento de alguna remuneración, pero bueno, en Reino Unido se prohíbe y tiene que ser gratuita. Australia. Australia igual no tiene una ley federal como tal, como también Estados Unidos, sino que lo deja a regulación de cada uno de los estados. Ellos optan porque debe ser lentamente altruista. Igualmente que en Inglaterra, la madre gestante va a ser la madre legal y posterior al nacimiento se va a aplicar una orden de filiación mediante la cual la gestante va a ceder los derechos filiales a los padres de intención. La orden debe de ser tramitada antes de que el menor cumpla 6 meses. ¿Dónde está regulada? Bueno, la tiene Queen Island, Tasmania, Nueva Gales del Sur, donde también permiten que sea por parejas y que los padres de intención sean parejas homosexuales. En Francia, Francia también es otro caso, como hace rato mencionabas a Querétaro, en Francia está prohibida expresamente la figura, ¿no? De plano está prohibida. En Italia, que también como veíamos, en Italia es un contrato gratuito, es decir, que no hay remuneración. Italia decidió regularla luego de los casos que tuvo. Es una regulación bastante reciente porque tuvo bastantes casos como era el que veíamos en las lecturas. Entonces Italia al final la reconoció, pero pues dice que es un contrato de carácter gratuito, ¿no? Lo que ha provocado pues, que casi no se practique en Italia, ya que son pocas las mujeres que se someten al procedimiento sin recibir nada a cambio, entonces tienen una muy baja demanda en Italia. ¿Qué conceptos tenemos a destacar y que pueden ayudarnos a regular sí o no la figura o regularla de la manera mejor en la que no se cree inseguridad jurídica ni para el menor, ni para la gestante, ni para los padres de intención? Bueno, pues como ya lo habíamos visto en otras clases, hay que insistir en la autonomía reproductiva, es decir, la libertad que permita a las personas planificar su propia vida reproductiva libre de interferencias externas, así como elegir o no emplear técnicas de reproducción asistida para ejercer su paternidad o maternidad. Este concepto, bueno, se desarrolló a partir de, como les decía, las limitaciones no consentidas
para limitar la capacidad de procrear, como la esterilización forzada. Y otros de los conceptos a destacar, las técnicas de reproducción asistida, tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo, la voluntad procreacional, que es el deseo de asumir a un hijo como propio, aunque biológicamente no lo sea, no existe este vínculo biológico, ya que con esto pues, van a asumir todas las responsabilidades derivadas de la afiliación. ¿Okay? Igual esto lo estoy extrayendo de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, que son de los primeros, ¿no?, que tienen ahorita. Otros conceptos de los primeros resoluciones que estamos viendo al respecto. Otros derechos, bueno, más bien otros conceptos clave, los derechos sexuales y reproductivos, como la facultad de las personas para tener control respecto del ejercicio de su sexualidad, a decidir de manera libre, responsable e informada el número y esparcimiento de sus hijos e hijas, así como alcanzar el nivel más elevado de salud sexual. Estos derechos implican el derecho a decidir de manera autónoma cómo vivir la sexualidad y reproducción propias, y el derecho a acceder a todos los servicios de salud que se requieran para ejecutar estas decisiones de manera segura y oportuna. Esto también no es mío, lo estoy trayendo de la evolución de los derechos de las mujeres a partir de la Constitución de 1917, que es una publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla sobre los derechos sexuales y reproductivos, que también tuvieron muchísimo avance en la década de los 60. ¿Sí? Entonces, con esto concluimos el tema de todo el marco de la gestación. Estoy al pendiente si quieren comentar algo o si ya comentamos bastante en la clase pasada. No hay problema, pues si quieren agregar algo o tienen alguna duda, ya saben que con mucho gusto aquí todo es bienvenido. Entonces tenemos esta parte. ¿Algo que quieran agregar o tienen alguna duda? No, profesora, todo bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Entonces, vamos a ver, porque el lunes, no sé, bueno, ¿alcanzaron a ver la película o todavía no la han visto? Sí, yo sí la Sí, vi. Sí, maestra. sí, Sí. sí, pero la opinión todavía no está lista. Bueno, pero no vamos a hacer spoiler, ¿no? Entonces, lo que no quiero es hacerles spoiler, ¿no? Que digan, "Ay, pues ya no la quiero ver más". Bueno, entonces, es que les iba a empezar a dar el tema, pero mejor abrimos para sus participaciones, si es que ya la vieron, ¿no? Ya la hayan visto. Entonces, ay, ¿dónde está? No, ¿dónde está mi barra de herramientas? Esta figura que vamos a ver, como les digo, sí, lo que pasa es que sí se practica, pero no hay legislación. La única que se aventó la legislación que yo conozco hasta ahorita es España, que sí tiene regulada, en esta ley que veíamos de técnicas de reproducción humana, sí la tiene regulada, ¿no? Expresamente. Vamos a ver cómo lo regularon ellos. Ah, Carolina. Sí, no te preocupes. Gracias. Enterada, Carolina. Sí, gracias. Sí, no te preocupes. De todas maneras, también lo que estoy haciendo, por si quieren, estoy grabando las sesiones, por si llegan a perder una o quieren retomar algo, o entran tarde o lo que sea. Con gusto yo les comparto la liga y pueden tener la grabación, ¿no? Porque también luego se nos va la luz y hay esas broncas, por eso pensé en grabar las sesiones. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, bueno, la figura que le dicen bebé medicamento, así se le conoce en España, o bebé o hermano Salvador, ¿sí?
sí está regulada y desde luego no puede ser arbitrariamente, hay un consejo específico al que hay que solicitarle eh, este, que autorice el nacimiento de este niño para que pueda convertirse en donador de su hermanito que desde luego presenta alguna enfermedad, eh, que no tiene otra opción más que, pues, que el hermano otro esté dando donaciones, eh, tenga esta aportación. Vamos, entonces les digo, solamente la regulación que yo conozco es en España, con esta ley, y, bueno, también ya hay un registro de porque ellos tienen un registro de cuántos niños, si han sido exitosos o no los casos, si los niños siguen donando o no, o sea, les dan un seguimiento a los menores, no solamente es la autorización, sino que dan seguimiento hasta que ellos dicen sale del programa de Hermano Salvador hasta que ya no done, hasta que el otro hermanito esté bien, entonces sale del programa si no le están dando seguimiento durante todo el tiempo que dura, ¿sí? En este aspecto. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Eh, y, bueno, no sé si me quieran comentar algo, si les generó algo, también me pueden decir que no les gustó la película, que estaba muy lacrimógena, lo que ustedes quieran. Yo, profesora. Sí, por favor. Sí. Realmente esta figura del bebé medicamento, lo que se trata y lo que se busca son las células madres del cordón umbilical exclusivamente, porque son las que en su momento dan la oportunidad de generar médula ósea nueva o que en su momento todos los productos sanguíneos sean novedosos y además, como están genéticamente modificados estos pacientes para que en su momento tengan identidad con el niño enfermo, pero que no exista esta histocompatibilidad, perdón, que exista histocompatibilidad fielmente, porque realmente esa es la razón de este bebé que nazca de esa manera y el hermanito puede en su momento dado, no como refacción de órganos, porque en realidad los únicos órganos que pueden donarse son los pares, en este caso el riñón, y no todos los órganos. Entonces, lo que surge en la película, bueno, hablando un poquito de la película, pues es que la paciente cae en ese nivel. No sé si se vaya a comentar la película, pero ahorita hablando solamente exclusivamente del bebé medicamento, también lo que sí está prohibido es el embrión medicamento, que es otra circunstancia muy distinta al bebé medicamento, ya que este embrión sí lo dejan crecer en hasta una determinada posición de que es un embrión, pero el embrión muere. Lo que se trata es rescatar las células madre del embrión, que son más potentes que las del cordón umbilical, y ese es lo que en su momento dado se termina ahí. Ese es el asunto del bebé medicamento. De lo de la película ya es otro. Bueno, también si quieres agregar alguna opinión de la película, es bienvenida. Bueno, yo lo que vi en la película veo una circunstancia de la autonomía y la voluntad de la paciente, pues en su momento existe aquí algo que yo podría llamarle encarnizamiento terapéutico. Actualmente se firma la voluntad anticipada aquí en México, en donde ya el paciente dice, ya no quiero que me hagan nada y hasta ahí párenle. Aquí en este caso, lo que vimos fue como que los primeros indicios de eutanasia, porque inclusive ella se quiso suicidar. Entonces, aquí hay visiones de estos paradigmas éticos, estos dilemas éticos, bioéticos, relacionados con la eutanasia. Y definitivamente con una mamá que daba pues todo el cariño, pero que se confunde hacia que llevarla a ella a un encarnizamiento terapéutico, a ella y a la hermana. Sin embargo, digo, la hermana, pues que estaba sana, pues esa no llegó a ese nivel y lo que defendía era también su autonomía. Entonces, mi opinión, aquí en esta película, pues entra la situación
de lo del bebé medicamento, entra la situación de la autonomía de la voluntad, tanto de la niña como de ella, pero finalmente se vio que era la autonomía de la voluntad de la enferma. Entonces, como que entran los principios de la eutanasia en su momento, sin que en su momento sea de lo que se habla, sino déjame morir, pues, es la situación de una parte o de de los principios de la eutanasia. Es mi comentario. Ay, muchas gracias, Andrés, y también gracias por explicarnos. Muy bien sintetizado. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguien más gusta agregar algo? ¿No? Sí, profesora, yo creo que en esta película vimos como tres grandes escenarios, ¿no? Desde la parte de la chica que estaba enferma, entonces, pues en ningún momento se vio que se le considerara o se le tomara en cuenta, simplemente el amor controlador de la mamá era la parte de quiero mantenerte viva, quiero que estés bien, pero nunca se le tomó en cuenta como lo que era en ese momento, un paciente, una persona con derecho a decidir sobre su vida, sobre si seguía, porque al final del día quien sufría todos los tratamientos, además de su hermana, que no fue planeada para formar parte de la familia, fue planeada para hacer una terapia de alguien de la familia, o sea, fue como una farmacia viva, o sea, una farmacia viviente prácticamente, entonces no fue planificada con ese objetivo, con formar parte de una familia, sino para salvar la vida de alguien de la familia. Entonces, pues creo que muchas de las veces como pacientes no se nos toma en cuenta, esa es como la primera parte, la segunda parte, la mamá, ¿no? Como el amor hacia alguien que tú quieres cuando lo ves enfermo, el amor te ciega y buscas todos los mecanismos sabidos y por haber, y si te dan muchas opciones, la opción era tener un hijo, y entonces fue un hijo, sí, muy bien planificado de tal manera que iba a ser súper compatible con su hermana, pero nunca fue concebido bajo los términos de formar parte de la familia, ¿no? Y una vez que este bebé medicamento o el hermano Salvador, como bien dice Andrés, cobra conciencia de todo esto, pues se da cuenta, ¿no? Ambas partes, tanto la receptora de la terapia como la que está dando esa terapia, pues toman conciencia de que al final del día, yo lo veo así, fueron objeto de esa ceguera que tuvo la mamá por preservar la vida de su hija. Y mientras a una tenía todas las consideraciones, a otra no la veía no la veía más que como la terapia de la hermana, y es por eso que la conservaba. O sea, para mí fue como eso, fue una farmacia, crearon el medicamento perfecto para su hija, sin embargo, omitieron la parte en donde ella también era una persona. Muchas gracias. Muy bien. Que vamos a discutir esa parte de dignidad y cómo está regulada y cómo la dignidad es intrínseca a la persona y el reconocimiento de su autonomía, que ahorita lo están mencionando mucho y es un concepto clave que también vamos a revisar a profundidad. Qué bueno que ya lo tienen en mente porque ahí es donde debemos de tener mucha atención en esta parte de autonomía, dignidad. La idea de, bueno, estamos instrumentalizando o no al menor. Yo aquí nada más les meto dudas. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. No hay problema. Yo nada más les vengo a dar la discusión, a meterles las dudas y que ustedes asuman su posición, ¿no? Al respecto. Entonces, por eso me gusta también la película y son las visiones, ¿no? Que eso que dices, Marcela, está muy bien, porque la película nos da la visión que tiene el papá, cómo se siente el papá respecto a la situación, el hermano, la hermana menor, la más chica, la que está enferma, cómo se siente la madre al respecto. Entonces nos da las visiones de cada uno y eso enriquece bastante, no nada más es un ángulo. Y viene pues esta parte del juez, ¿no? Y qué hace el juez y qué decide el derecho, que también vale mucho la pena. Muchas gracias, Marcela. Vámonos con Ivonne y luego Mirna, por favor.
Gracias, profesora. Bueno, también aquí, y viendo la película, me vinieron a la cabeza los 4 principios bioéticos, ¿no? Autonomía, beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que, bueno, aquí se repite el tema de la autonomía y sobre todo el tema de beneficencia y no maleficencia, que no, o sea, que se enfocan a las 2 hermanas en particular, ¿no? Hacer el bien hacia las 2 y siempre he creído que el tema de beneficencia va en contra del paternalismo, ¿no? De qué tanto puedes hacer tú o tanto qué tanto quieres hacer tú por, por el paciente, pero sabiendo que le vas a hacer bien, y la no maleficencia, porque al final pues a la niña que es bebé medicamento, pues también se le está haciendo un daño y se le está privando también de su autonomía, no solo al paciente. Sí, ¿qué tanto? Y esta parte también es interesante verla. Como es un menor, ¿qué tanto podemos disponer del menor? Y es algo que yo siempre en los cursos que les doy de derechos humanos, todo, siempre les digo a mis alumnos. Es que muchas veces conciben al menor como una extensión de los papás y no, es una vida propia, es una persona y tiene esta parte reconocida ampliamente en las legislaciones del famoso principio de autonomía, perdón, autonomía progresiva, donde se tiene que tener en cuenta la opinión del menor, aunque sea menor de edad, hay que preguntarle, y a mayor grado de edad, pues mayor entendimiento y mayor posibilidad de intervenir, ¿no?, en las Sí, decisiones. con el asentimiento informado, ¿no? Sí, con el consentimiento informado también, sí, ahí se complementa. Entonces, bueno, o ahí más bien se robustece, ¿no?, el principio de autonomía progresiva. Entonces, esta parte es muy interesante analizarla, bueno, qué tanto estamos incumpliendo o ignorando este principio de autonomía progresiva, el principio del interés superior del menor, que también es de los más complicados, por esta idea de es en beneficio de él o no. Y la idea, bueno, la otra idea que también se me estaba escapando del encarnizamiento terapéutico, que digo, aquí tal vez no la vea yo mucho, le toca más en bioética que vean esa parte con el profesor de bioderecho, pero bueno, hasta dónde es factible hacer estos esfuerzos y hasta dónde ya no, porque más bien estamos afectando y comprometiendo la dignidad e integridad de la persona. Entonces, sí, estas partes, y qué bueno que recuperan los principios, ya los estaremos viendo cuando veamos los comités, ahí vamos a ver los principios, los retomaremos, pero son muy importantes porque son lo que nos da norte en este tipo de discusiones, que sí van más allá de lo jurídico, sí van más allá de ello, pero es necesario hacer este tipo de reflexiones. Muchas gracias. Mirna, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, además de todo lo que ya han comentado y pues que la trama de la película realmente pues sí es para mí muy trágica, creo que todo el tiempo fue desesperanza, desesperanza y al final pues se siente un alivio por el descanso con el fallecimiento, ¿no? Y además pues con la tranquilidad que le da a la hermana, pues el final, ¿no? Al final de cuentas todo quedó en paz para todo el mundo. Pero bueno, ya de una manera objetiva, lo que me llamó la atención es, pues, primero, el carácter y la determinación que tiene la menor para solicitar ayuda profesional. En segundo lugar, pues la postura del abogado, que pues para mi entender, pues no había existido el término de emancipación médica como lo mencionan en la película, y pues eso es un parteaguas, a lo mejor en ese caso ficticio o no sé, que se forme una jurisprudencia nueva, que había un vacío legal y que todo esto pues sea el parteaguas para las nuevas disposiciones legales. Pero bueno, fuera de eso, pues sí está muy, muy, muy trágica para mí esa película. Sí, está muy lacrimógena. Sí, yo lloré mucho cuando la vi. La vi hace muchos años y luego ya la retomé para mis clases, ¿no? Pero porque les digo, trae muchas figuras, hay que, al mismo tiempo está explorando un montón de figuras y esa película sirve para otras materias, ¿no? Incluso.
porque esta parte de la autonomía progresiva, la emancipación, nosotros solamente en Hidalgo yo conozco que su código sí tiene la figura de emancipación del menor, es decir, que se puede salir de la patria potestad y va a tener asistencia legal cuando lo requiera, que yo conozca, que no tiene que ser por matrimonio, porque antes solamente se conocía que el emancipado era porque se casaba y por eso salía de la patria potestad. En Hidalgo, en su código familiar, es donde conozco que puede haber emancipado y puede tener esta calidad del menor, si es que ya no quiere estar bajo la patria potestad, y lo puede llevar a cabo. Lo interesante sería regular, bueno, hasta dónde tiene esta emancipación, ¿no? Mientras llega la mayoría de edad, por un lado. Y acá, bueno, como saben, en la Ciudad de México desde el 2015 o 16 se prohibió bueno, más bien se elevó la edad oficialmente para casarse, para contraer matrimonio a los 18 años, y eso extinguió la figura de la emancipación, ¿no? Aquí. Sin embargo, ¿qué tanto podría ser interesante hablar de esta emancipación en el ámbito médico, si es que el menor, y le estamos diciendo, bueno, es ya una persona, jurídicamente hablando, el menor es una persona, nos vamos al concepto, ¿tiene capacidad jurídica? Sí. ¿Tiene los demás atributos? Sí. Entonces, ¿es sujeto de derechos y obligaciones? Sí, es centro de imputación normativa, es persona. Entonces, por consiguiente, y de acuerdo a la teoría que también nos dice que la capacidad de ejercicio es gradual, pues deberíamos de reconocerle y qué decisiones quiere o no tomar, ¿no? Incluso por eso tenemos esta parte, como decían hace rato, la voluntad anticipada. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, por autonomía progresiva del menor, puede otorgarla a los 16 años. También se puede otorgar testamento. Pero si esta figura nos podría servir para otras situaciones, como por ejemplo el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Más allá porque lo malo de voluntad anticipada, nada más se los dejo aquí así al pendiente, lo malo de la regulación de voluntad anticipada es que restringe las voluntades anticipadas para enfermos terminales. Y entonces si no tiene esa enfermedad, si no tiene enfermedad terminal, no le aplica la voluntad anticipada. Eso es lo malo de la figura, porque está sometida a una condición, ese acto jurídico, para que surta efectos a una condición suspensiva. Si no se cumple esa condición suspensiva como la ley me lo está marcando, si no se da el supuesto legal, son ineficaces las voluntades anticipadas. Entonces ahí falta mejorar. Solamente me parece que es Colima, sí, creo que es Colima, permite que las voluntades anticipadas sean aplicadas, por ejemplo, a casos donde la persona sufrió algún accidente muy grave, no tiene una enfermedad terminal, pero está inconsciente, y cómo se le aplicarían sus voluntades anticipadas respecto a esa inconsciencia que tiene derivada de un accidente. Solamente de las leyes en la República Mexicana es la que regula otro supuesto legal. Bueno, ahí tenemos. Y cómo se limita esta autonomía progresiva del menor, y se podría reconocer en otros ámbitos como el médico, que sería interesante, ¿no? Hasta dónde es válido que el menor asuma esta toma de decisiones y sea centro de decisión y lo pueda llevar a cabo. Entonces ahí son interesantes, y es este dilema que existe respecto al medicamento. Digo, cuando España lo reguló, pues fue muy criticada, que cómo se le ocurría, que aquí, que allá. Digo, quedó bien regulada porque está los términos técnicos y todo está bien regulado. Sin embargo, pues qué tan válido es, ¿no? Y si podemos hacer estas autorizaciones desde el derecho, si es válido o no. Por eso también vamos a empezar esta discusión un poquito de si hay un derecho a la disposición del cuerpo, y si este derecho a la disposición del cuerpo es absoluto o debe de tener ciertas limitaciones. Vamos a analizarlo y ya llegarán ustedes a sus propias conclusiones. Yo, como les digo, yo no les impongo nunca mis conceptos.
solamente es analizarlos. Pero bueno, tenemos todas estas, vean todo lo que puede implicar algo, una figura, y qué bonito es analizarlo ya con la visión jurídica, ¿no? Porque luego vemos las películas y no les vemos la visión jurídica, pero ahorita ustedes encontraron un montón de situaciones, ¿no? Autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es principio constitucional. La dignidad fue elevada a principio constitucional en 2016, ¿no? Que ahorita la señalaban. Así de importantes son, ¿no? Y el derecho civil se mueve, opera con el dogma de la autonomía de la voluntad. Desde que se creó el Estado liberal y se creó el Código Civil de Napoleón, quedó consignada la autonomía de la voluntad. Es decir, la capacidad que tengo como sujeto moral de otorgarme mis propias normas y seguirlas, y que nadie más me imponga lo que yo debo de hacer o lo que quiero hacer, que nadie me lo imponga. Y cómo ha llegado el concepto hasta lo jurídico, cuando el concepto de autonomía de la voluntad, por cierto, es de Kant y es un concepto filosófico, pero luego la teoría del contrato con Domat y Potier, que es la que toman para hacer el libro de contratos o la regulación de los contratos en el Código Civil de Napoleón, pues copia, o sea, sigue en la línea de pensamiento de Kant, por eso nos quedó lo de autonomía de la voluntad. Pero bueno, a la fecha no sirve para determinar muchas situaciones y es principio de nivel constitucional, ¿no? Ya ni siquiera del derecho civil, sino que opera constitucionalmente y tiene que alimentar a todas las materias. Entonces tenemos toda esta discusión al respecto de la regulación de estos bebé medicamentos. Les traeré algunos videitos de años, esto lleva mucho tiempo, o sea, no es algo tan nuevo, ya hay. Tengo entendido que el primero que nació para estos propósitos y que fue modificado para esta histocompatibilidad, se llamó Adán, ¿no? Nació en Estados Unidos y le pusieron Adán. Y viene ahí la reseña de lo que la madre consideró pues para tener a este bebé para salvar al otro hermanito, ¿no? Incluso porque le puso Adán y todas las situaciones. Entonces es algo que ya lleva mucho tiempo en la palestra, pero se ha discutido poco porque pues no hay regulación. No dudo que se hagan, que se llegue a practicar sin que exista la regulación. Lo bueno que nos da España es que por lo menos nos da tela de dónde cortar, porque si se aventó a regular y de ahí podemos pues, sacar alguna conclusión o tener alguna visión jurídica respecto al tema. Entonces, sí, muy bien, qué bueno que lo anoten. Tenemos ya, y eso lo vamos a dirimir en la siguiente sesión, dónde queda el interés superior de las dos, porque las dos son menores de edad, dónde queda, si realmente se está instrumentalizando a la otra niña, ¿sí? ¿Dónde queda la autonomía de las dos? Si existe un encarnizamiento terapéutico, si las decisiones son las mejores para ella, dónde quedan estos 4 principios de bioética respecto a la asistencia que se les brinda, dónde están establecidos, dónde se pueden ver, ¿no? Y si se cumplen o no con ellos. Todo eso lo vamos a ir aterrizando en la siguiente sesión que tengamos clase, pero bueno, qué bueno que hayan visto la película. Yo lo que no quería era hacer spoiler. Quien no la haya visto, de todas maneras, véala, por favor, porque para mí es importante que leer sus opiniones es muy, muy importante, me retroalimenta mucho y me ayuda a saber qué material está funcionando para las actividades de aprendizaje y cuál no, y así modificarlo. Para eso es importante. Entonces, les voy a pasar lista si ya nadie más quiere agregar algo. Bueno, si no, la otra clase me pueden comentar el siguiente lunes, porque ahora nos vamos a ver hasta el lunes. Y déjenme, les paso lista. Ivonne. Presente. Sofía. Presente. Gracias. Mario. Presente, profesor. María de la Luz. Acá, maestra. Mirna. Presente. Marcela. Aquí, profesora. Carlos. Presente.
Eric, Aquí, profesora, presente. Carolina. Que tenía problemas. María de los Ángeles. Presente, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Andrés, Aquí, profesora, presente. María Guadalupe, Presente, maestra. Fernanda, Presente. Sebastián. Sí, presente, profesora. Ay, querías participar, apenas vi que tenías la mano alzada. No se preocupe, profesora. De hecho, nomás era un comentario muy rápido. He visto que, pues, en los últimos años, desde que empezó este desarrollo de jurisprudencial, judicial, del interés superior del menor, de alguna manera, pues, el sistema judicial le ha reconocido que el menor sí tiene una capacidad ahora sí para manifestar su consentimiento en relación con algunos asuntos legales como la guarda, custodia, la cuestión de adopción. Hay casos, o más bien hay tesis que hablan sobre que el menor también debe de manifestarse, se siente cómodo con el padre que va a guardar, digamos, su custodia, todo esto. Y pues bueno, partiendo de esos criterios, me imagino